Antes de empezar con el video en sí, quiero hacer una aclaración que me parece importante. Esta película es sumamente efectiva en lo que busca hacer, que es entretener a los chiquitos. Stitch siempre fue un tipazo y lo sigue siendo acá. Quizás sea en este momento el personaje más popular a la hora de poblar remeras, mochilas, cartucheras, y lo va a seguir siendo todavía más después del estreno de esta película. Y si elegiste ver este video solamente para despejar dudas de si vale la pena llevar a tu primo, tu hermanita, tu hijo, no lo dudes, anda, la criatura la va a pasar hermoso y vos también, porque sos un nostálgico crónico. Dicho todo esto, los invito a sobreanalizar la nueva versión de Lilo y Stitch. Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano. Vamos a hablar de la versión en carne y hueso de Lilo y Stitch que se estrenó esta semana, dirigida esta vez por Dean Fleischer, el mismo que hace unos años nos trajo el largometraje de Marcel el Caracol. A Fleischer en esta versión lo van a acompañar dos guionistas bastante novatos, que son Mike Van Vess y Chris Kekonyakalani, un apellido completamente difícil de decir y con ascendencia hawaiana, y es algo que se destila un poco más en esta versión, pero esta vez el creador de Stitch, Chris Sanders, solo vuelve para ponerle su voz al personaje, así como lo hizo en la original. Acá en Argentina es difícil que lo escuchemos a Chris porque el 90% de las funciones son dobladas al español, en donde Raúl Aldana hace un trabajo increíble como siempre. Todavía no puedo entender cómo este tipo puede ser Stitch y Will Turner al mismo tiempo. Y esta situación de Raúl Aldana haciendo lo mejor del doblaje por su Stitch es algo que se repite a todo lo referido a esta nueva reversión en carne y hueso de un clásico de Disney. Todo lo que rodea a Stitch es lo mejor de la película y lo que la hace funcionar, a pesar de que todo lo que se ve es peor que en su versión animada. En 2002, Lilo y Stitch fue un éxito moderado para Disney y sin dudas terminó siendo la más recordada de esta última tanda de animación tradicional que produjo el estudio, donde también están La princesa y el sapo, Atlantis, El planeta del tesoro y Las locuras del emperador. Esta tanda, a la que le podemos decir el post-renacimiento de Disney, se caracteriza por todas estas películas a las que en el cine les fue peor que a sus antecesoras de los 90, como La Bella y la Bestia, El Rey León, Mulan o La Sirenita. Esas películas que conforman lo que entendemos el periodo de renacimiento de Disney. La cuestión es que estas películas del post-renacimiento encontraron una audiencia con el paso del tiempo, su llegada al formato DVD, repeticiones constantes en el nuevo Disney Channel, y de ahí los dos títulos que más crecieron y dejaron de ser de culto fueron Las locuras del emperador y Lilo y Stitch. La diferencia entre la historia de Cusco y la del extraterrestre es que esta última tiene un arma secreta que es Stitch, un personaje que, como su origen en la película, parece científicamente calculado para apelar al deseo más profundo de nuestra especie, que es preguntarnos, ¿no sería maravilloso que nuestra mascota pudiese hablar? Todo en Stitch está perfectamente balanceado, es tiernísimo, pero también es un sacado. Como sabemos que es prácticamente indestructible, se lo puede exponer a un humor físico extremo sin impresionar, también puede ser algo guarro y su voz tiene ese tono ronco con el cual es imposible no conectar, porque es tiernísimo. Y por eso creo que esta nueva versión apuntó todas sus armas a que el Stitch en carne y hueso funcionara. Y lo digo entre comillas, por supuesto, porque el Stitch que estamos viendo acá también es animado, solo que usando otra técnica, una que busca engañar a nuestra mente para que cuando veamos a Lilo abrazándolo sintamos que este Stitch es real. Todas las escenas de él en esta nueva versión están muy bien hechas y prácticamente todo lo que vemos hacer Stitch en esta nueva versión es lo mismo que hace en la película original. El único tema es que lamentablemente le sacaron algunos momentos icónicos, como el del montaje de Elvis, que en la película original tiene un objetivo narrativo y acá es solo un guiño al final para los adultos fanáticos de la original que querían ver a Stitch vestido del rey. Lo mismo pasa con el momento en donde Stitch lee el cuento con la familia de patitos, que es una escena donde el personaje aprende lo que es él y encierra el concepto de familia. Acá no está, porque en esta versión los nuevos directores y guionistas decidieron apoyarse muchísimo más en pensar a Stitch como una mascota, como un perro con el que la audiencia al verlo pueda conectar directamente con su propia mascota, más que como un compañero para Lilo. También le bajaron un poquito la cantidad de golpes que recibe, pero en líneas generales para él es la misma película, por lo menos cuando aparece. Y como el personaje es tan perfecto e interpela tan bien a tantas personas, cae parado y se termina comiendo la historia. Los cambios en esta nueva versión vienen por el lado de Lilo y su familia, y la verdad, salvo algún ojo más puesto en la relación de Lilo y su hermana Nani, casi todos los cambios son peores. Plickly y Jumba se muestran en varios momentos como aliens, pero durante la mayoría de la película se ven con las caras de Zach Galifianakis y Billy Magnussen, quienes tratan de mostrar cómo se están divirtiendo haciendo esto, así como Jim Carrey lo hace en Sonic, pero a la película no le interesa ni ahí darles el mismo lugar. Además, al eliminar a Gantu, hicieron que Jumba sea el malo, lo cual hace que su relación con Stitch sea muy diferente y para mí termina afectando a este personaje, haciéndolo mucho más bidimensional que lo que es su versión animada. Con
Courtney P. Vance es el agente Cobra, pero entre que él está en otra película con un tono muy diferente y al personaje lo partieron a la mitad para presentar a otra trabajadora social, el misterio que lo rodeaba en la versión original acá desaparece y termina sintiéndose innecesario el personaje. Por otra parte, en esta versión Nani y Lilo viven al lado de una vecina mucho más pendiente de ellas, lo que hace que la situación de las hermanas enfrentándose solas a esta nueva vida pierda un poco de fuerza, y por alguna razón decidieron sacar varias líneas icónicas de la película y las reemplazaron por versiones con menos gracia. El ejemplo definitivo de todo esto es el momento en que Lilo le dice a David que tiene un perrito nuevo. ¡Tengo un perrito! ¡Au! ¿Segura que es perro? Ajá, lo atropellaron, pero antes era un collie. ¿En serio es un perro? Sí. Ahora, los cambios más complicados y que estoy seguro a muchas personas le van a gustar y a otras no, tienen que ver con Nani, la hermana mayor de Lilo. En la versión original, ella era una chica normal, que en medio de su paso de la adolescencia a la adultez, le llega este golpe fuertísimo de perder a sus papás y tener que hacerse cargo como puede de una hermanita. En esta versión le agregaron toda una cuestión de gran potencial personal, siendo sumamente inteligente y perdiéndose oportunidades de crecimiento como ir a estudiar biología marina en una universidad de prestigio por tener que hacerse responsable del hilo. Y si bien entiendo la búsqueda de enfatizar este elemento del sacrificio personal, también creo que es innecesario e incluso puede parecer un insulto a la versión animada de Nani, quien me parece representaba muy bien esta situación de ser una persona normal que también sacrificó muchas cosas por su hermanita. Más allá de eso, si hay algo que funciona por fuera de solo Stitch en esta nueva versión, es la relación que tienen Lilo y Nani. Las dos actrices conectan muy bien entre ellas. La chiquita que hace de Lilo, Maya Aloha, tenía un trabajo dificilísimo por delante y logra ser súper tierna en su primer trabajo actoral. De hecho, como la vi con el doblaje latino, no puedo decir de verdad cuál fue su potencial o su trabajo, porque en ese caso sí sentí que el doblaje le afectó mucho al personaje, y en líneas generales el trabajo de doblaje lo sentí mucho más cercano a algo más expeditivo como puede pasar en una serie de televisión que un trabajo más artesanal como se ve en el cine. Insisto, solo el que destaca es Raúl Aldana como Stitch, que sigue dándole esa personalidad única. Más allá de esa profundización en la relación entre Lilo y Nani, un cambio que sí me gustó es lo que muestran más que nada al principio de la película, y es cómo la sociedad que vive en Hawái tiene que sufrir esa gentrificación de la isla con grandes resorts preparados para turistas que ensucian todo, y los lugareños se ven obligados a vivir en la periferia y estar al servicio de esos turistas. Eso es algo que está muy presente al principio de la peli, como en los primeros 20 minutos, y después un poco se diluye, pero al menos lo quiero destacar porque siento que es algo que este guionista con ascendencia hawaiana le quiso imprimir a la película. Después, por el lado técnico, se nota que el presupuesto no dio para mucho más que para animar a Stitch. El no tener a Gantu o hacer que Plickly y Jumba sean humanos la mayoría de la película habla de eso, pero incluso también llega a afectar a Stitch, porque cuando él está en pantalla se ve perfecto, de eso no hay dudas. Pero el tema es que le bajaron mucho el tiempo de pantalla a Stitch, posiblemente para mantenerse en presupuesto. Quizás eso le sorprenda, pero después de lo que es el primer acto en donde se presenta el personaje, hay un momento en donde la película se centra muchísimo en todos sus personajes humanos, en Lilo, en Nani, en todo lo que las rodea, y quizás no te das cuenta, pero en un segundo visionado estoy seguro que salta la ficha de cuánto guardaron Stitch en esta nueva versión. Por otra parte, como dije al principio del video, todo lo que no es Stitch en la película se nota mucho que carece de personalidad, y ahí es en donde más se ve como una película directo para el cable, como lo puede ser Los Descendientes, o se parece mucho a una Teen Beach Movie, como que sentís que no hay lugar para las ambiciones artísticas en la imagen, y eso es algo en lo que pierde mucho contra la animada, que a partir de los colores o la intención de su animación logra cosas hermosas y transmitir emociones. La Lilo y Stitch animada tiene una búsqueda hermosa con sus formas constantemente redondeadas que siguen el lenguaje visual de Stitch como personaje. No sé si se habían dado cuenta alguna vez, pero en todo Lilo y Stitch no existen las líneas rectas. Por ejemplo, si se muestra una cámara de fotos, no se muestra realista, sino que aparece como inflada con aire. Esto hace que todo tenga ese lenguaje, los diseños de las personas, los objetos, los aliens. En esta nueva versión, ese diseño se respeta solo en la parte de las naves y los aliens, lo que podría llegar a aportar a que sí, bueno, justamente son versiones alienígenas y tienen que ser muy diferentes de lo que conocemos de nuestra Tierra,
pero hacen que destaquen demasiado de la pantalla. Y por otro lado, los colores se pierden por completo. En Lilo y Stitch, Chris Sanders y Dan DeBlois se inspiraron muchísimo en Estudio Ghibli a la hora de presentar Hawái y su naturaleza, y lo mezclaron con un estilo más personal en el uso del color y su diseño de personajes. Eso da como resultado que cada plano de la película animada se sienta vivo, y aunque no estén ni Lilo ni Stitch en el cuadro, sabes que pertenece a esta película. Eso no pasa ni por asomo en esta nueva versión. Pero de vuelta, no tengo dudas que va a ser uno de los éxitos del año. Por eso también es que quise ir a verla en una función normal, no en una función de prensa ni en una avant premiere, porque siento que te afecta mucho la percepción que tenés de la película y sobre todo la reacción del público ante la película. Y en el caso de la función a la que fui yo, por lo menos, tanto chiquitos como grandes la pasaron increíble. Por eso es que quise hacer como esa aclaración al principio del video. Esta nueva versión la va a romper, probablemente le vaya muy bien en Disney Plus para ponerle a los chicos, que la van a pasar increíble en sus casas, porque la película no para un segundo, tiene sus tonos emotivos muy claros y Stitch, como siempre, está perfecto. Pero con Lilo y Stitch 2025 me pasa lo mismo que con todas las versiones en carne y hueso de clásicos de Disney. Después de la novedad, mi cerebro va a seguir relacionando estos personajes con su versión animada, esa que tiene vida propia, y me dan ganas de llevarla en una remera o en una taza. Y sé que eso habla más del estado mercantilista de Disney y de todo nuestro mundo y de nuestra generación, y no es lo importante, pero al mismo tiempo siento que es importante. Como por ejemplo, si vas a buscar un peluche de Simba, no vas a ir a buscar el de la versión en acción real que tiene los ojos muertos, sino que vas a ver este diseño y vas a querer tenerlo porque te expresa un montón de cosas. Por lo menos en esta versión de carne y hueso mantuvieron el diseño de Stitch, y seguramente va a haber un montón de cosas con la cara de este Stitch real, inundando jugueterías, celulares y demás. Por último, un detalle que me gustó y no quiero dejar pasar es que relacionaron a Lilo y Stitch con otra de las propiedades e historias de Disney que funcionan bajo esta lógica hawaiana, que es Moana, y en esta versión el collar de David ya no son dos dientes de tiburón, sino que es el arma de Maui, el queridísimo semidios al que le da vida a Dwayne Johnson y al que pronto vamos a ver también en acción real, porque Moana en carne y hueso se viene el año que viene y habría que ver si van a conectar esos dos universos. Ojo con eso. En fin, gracias por llegar al final de este video. Suscríbete si tenés más ganas de ver otras reviews de más películas. Es algo a lo que le quiero dar más importancia este año. Si es que les gusta este tipo de contenido, y nos vemos en el próximo. Si ustedes quieren, chau.